Gracias a los músicos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en vivo? Bueno, damos un fuerte aplauso a los que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Es bueno poder llegar a las casas, a los hogares también, con la palabra de Dios. Como usted vio en esta semana, seguramente... Hola, hola, ¿qué pasó? Hola, hola, ¿qué pasó? Santo Padre. Amén. Como ha visto en esta semana, los títulos, ¿vieron? Sí. ¿Y vamos a hablar de rompimiento? Sí. Bien. Esta mañana la pastora nos compartió una palabra poderosa, también referida a romper las cadenas, ¿sí? Y vamos a seguir con esto. Así que lo invito a que preste atención y pueda entender de lo que vamos a hablar hoy, que es muy importante para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer 2 de Crónicas 33, del 10 al 13. Vamos a hablar de un rey, Manasés. Seguramente usted que lee tanto a la Biblia ya sabe de quién voy a hablar, ¿no? 2 de Crónicas 33, del 10 al 13, ¿lo tenemos? Muy bien. ¿Qué versión está? Bueno, muy bien. Dice, el Señor les habló, lea conmigo, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a su advertencia. De modo que el Señor envió los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor, su Dios, y se humilló con sinceridad ante el Dios de su antepasado. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Amén. Señor, bendita es tu palabra en esta noche. Y muchas veces, amada iglesia, vemos cristianos con ataduras espirituales y cadenas que los tienen aprisionados, que los afligen, que los arruinan y que tienen que romper. Y ni hablar de aquellos que todavía no conocen a Cristo o que están recién comenzando en este camino. Y no estoy diciendo esto para darte temor, ni mucho menos, sino porque hoy quiero darte herramientas poderosas para romper esas ataduras y cadenas que te están afligiendo y arruinando y no te dejan avanzar. Gracias por ese amén. Dije que voy a darte herramientas poderosas para romper esas ataduras y cadenas que te están afligiendo y arruinando y no te dejan avanzar. Gracias. Y esto lo podemos ver desde un principio, ¿no? El principio del Evangelio, cuando Jesús andaba liberando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y esta tarea del enemigo, del diablo, de Satanás, como quieras decirle, la sigue haciendo hoy en día. Y si vos te encontrás en esta situación donde tenés que romper esas ataduras y esas cadenas que te están aprisionando, como adicciones, como por ejemplo las drogas, el alcohol, cigarrillo, pornografía, adulterio, fornicación, o también en las finanzas, porque en esta área muchas veces también estamos con ataduras y cadenas que romper. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si estás pasando por todo esto o por alguna de estas cosas, no te preocupes. No te preocupes. Para esto vino Jesucristo, para deshacer, para romper toda atadura y cadena que Satanás quiere poner en nuestras vidas. Alguien que diga amén y lo crea. La Biblia nos dice, en el versículo que leímos, vamos a repasarlo también, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Este pueblo escucha, no acá, en otro pueblo que no escucha.
Por lo que Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, mas luego que fue puesto en angustia, oró Jehová a su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Si analizamos un poquito el caso del rey Manasés, nos podemos dar cuenta cómo es que nuestro Señor Jesucristo rompe esas cadenas de opresión. Primeramente tenemos que reconocer nuestra condición. ¿Y cómo es esto?, te preguntarás. El versículo que leímos dice, mas cuando fue puesto en angustia. Y lamentablemente, el corazón del humano, por lo general, no quiere reconocer ni aceptar su condición de rebelión delante de Dios, ¿verdad? ¿O solamente me pasó a mí? Por eso es que Dios permite que haya crisis en la vida de algunos cristianos, para que vean su condición y sientan la necesidad de acercarse humilladamente a Dios. Y esto no debería ser así, ¿verdad? Pero el cristiano muchas veces lo permite porque no es fácil entender cómo obra Dios ni sus métodos. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hace por amor. Su amor es tan grande y alto que la mente humana por lo general no puede entender su obra. Nos dice el texto que leímos en el versículo 11 que por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército asirio. Y escuchen bien esto, quiero que usted entienda. No fue el diablo que tomó esa decisión, no, fue Dios quien trajo contra ellos ese ejército ante la dureza de su corazón, la dureza del corazón del pueblo, la dureza del corazón del rey, el oído cerrado de Manasés que no quería escuchar. Entonces el Señor tuvo que usar un elemento más fuerte para que su corazón se volviera al único Dios verdadero y se arrepintiera. Amén. Podemos ver que en la angustia que tenía Manasés, obviamente, angustiado en lo que le estaba pasando, ¿sí? Tiene que ver primeramente con la caída de su reino. Cayó su reino completamente. Manasés, ¿sabe cuántos años tenía cuando gobernó? A ver, el que lo sabe no lo diga, ¿eh? Ayer le pregunté a alguno y decía, ¿cuánto? Muy jovencito. A ver. Si usted lo sabe, no lo diga, dije. Si ya le pegó al 12, porque ya lo sabía. Dios mío, 12 añitos. Mire usted, qué joven. ¿Y sabe cuántos años reinó? Reinó 50 y piquito de años. Y dice la Biblia que era uno de los peores reyes. Peores, inclusive peor que Acab y toda su generación. Por eso, imagínense después cuando él cayó, ¿sí? Que estuvo preso, deprimido, lo primero que él ve que cayó su reino. Lo segundo que él ve que perdió su familia. Y lo tercero con lo que él se encuentra es con la soledad, encerrado ahí en esa cárcel, con la pérdida de su patrimonio, con la vergüenza de estar encerrado en un calabozo y con la pérdida de todos sus privilegios. Y fue desde ese lugar, desde esa situación donde Manasés decidió buscar a Dios. Él oró y se humilló en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que Manasés oró a Jehová, su Dios, desde su angustia, prisionero en la cárcel. Desde ese lugar fue esa conversión. Y ahora él entendió quién era el único Dios. Pero ¿por qué siempre pasan estas cosas? ¿Por qué siempre tenemos que ir a lo más profundo, estar al límite o en total depresión o en angustia o prisioneros para buscar de Dios? ¿No? Siempre pasa eso. Acá no. Como que dicen, tocamos fondo y ahí buscamos de Dios. Y no tendría que ser así, ¿verdad? Dice, él se humilló grandemente en la presencia de Dios, y esta expresión nos deja ver cuán profundo fue su arrepentimiento.
La expresión es la presencia del Dios de sus padres. Esto también nos deja ver que Manasés no siguió el ejemplo de sus padres. No imitó su fe. No siguió al Dios de sus padres. Hasta que cayó en angustia y fue prisionero de los sirios. Y quiero contarte para que sepas que hay un espíritu, ¿sí?, muy fuerte que opera en los sirios. Es ese pueblo que hoy todavía está en guerra con Israel. Hay un espíritu y que opera tremendamente en las finanzas. Sí, así como lo escucho. Ataca tus finanzas. Y hoy vamos a romper las cadenas que tienen aprisionadas en las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? A romper esas cadenas. ¿Cuántos quieren esto? Bueno, pero para que haya un rompimiento, en las finanzas primeramente tiene que haber una renuncia al egoísmo y a la avaricia. Obedecer la palabra, fe y confianza en Dios. Y por último, un cambio de mentalidad. ¿Amén? Resumiendo, para que haya un cambio en tu finanza, para que lo entiendas, tiene que haber un sacrificio mayor. ¿Amén? Este espíritu de Asiria no solo ataca la finanza, sino también opera en el desaliento y el desánimo de no querer seguir adelante. Y vemos muchas veces hermanos retrocediendo, apartándose, ya no quieren seguir adelante, se cansaron del camino. Y hoy vamos a romper con toda esa atadura, con toda cadena de Asiria en tu vida. Alguien que diga amén y lo crea. Amén. Porque así trabajaba este rey o este pueblo, ¿sí? Venía al lugar y se llevaba todo, los dejaba en total miseria. Y obviamente después de eso el pueblo estaba en angustia, triste, ¿sí? Y miren lo que es, ¿no? Dios utilizó muchas veces a este pueblo para hacer que el pueblo de Israel recapacitara. Tremendo. Yo digo, ¿cómo puede ser? Porque no había caso, el pueblo de Israel era muy testarudo, ¿o no? Siempre estaban quejándose, iban para, no sé, para donde les convenía. Así que ellos, si había que adorar a otros dioses, lo hacían, y si había que hacer, lo hacían. Pero nunca reconocían al Dios verdadero. Entonces Dios les hacía ver con estos asirios que volvieran a donde él realmente quería, ¿sí? Entonces, la Biblia nos dice cuánto tiempo, no nos dice cuánto tiempo estuvo prisionero Manasés, pero fue lo suficiente para que tomara la decisión de buscar a Dios. Y muchos en este tiempo están prisioneros en cárceles de miserias, de pobreza, de ruina y de escasez. Vos tenés que creer en el poder restaurador de Dios. ¿Lo cree? Dice que Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces Dios no solo perdonó, también lo sacó de la cárcel, le quitó las cadenas que lo tenían aprisionado, lo llevó de nuevo a Jerusalén, a un nuevo nivel, y lo restauró a su reino, devolviéndole todo. Dios transformó el corazón dispuesto y humillado, y restauró todo lo que había perdido. Creo que lo entendiste. Vengo hoy a decirte algo. Vengo a decirte de parte de Dios y a profetizarte que si vos reconoces tu condición delante de Él y confías en la misericordia de Dios, cuánto confían en esa misericordia y crees en su poder restaurador, no solo va a perdonar tus pecados, sino que también te va a sacar de esa cárcel que te tiene aprisionado, con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo, con la pornografía, con la fornicación, con el juego, con la depresión, la angustia, el pánico, y te va a devolver todo lo perdido. Escuche bien, no solo en tus finanzas, también en el tiempo perdido de calidad con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Vas a recuperar todo, porque si vos dejás que el Señor transforme tu corazón y estás dispuesto a humillarte delante de Él y reconocer tu condición, que sin Él nada podés hacer. Te digo algo, no hay atadura ni cadena que se resista. Se rompe hoy en el nombre de Jesús. Hay alguien en este lugar que lo esté creyendo. Amén. Y no es muy largo esto, porque quiero que podamos en esta noche
romper con todas esas cadenas. Y cadenas de maldiciones generacionales también, ¿sí? Nadie daba un centavo por el rey, por este hombre, por Manasés, abandonado en una celda, y seguramente te vas a sentir identificado como yo cuando estuvimos en esa posición. Nadie daba un centavo por nosotros. Nadie quería que aquel rey se levantaría de nuevo. Y en esto seguro también te sentís identificado, igual que yo, cuando muchos decían, esta ya no se levanta más, ya está perdido, perdió todo. Y al igual que este rey, encerrado en esa cárcel, nos acusamos a nosotros mismos, ¿sí?, por los errores, horrores que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y no nos podemos perdonar. Pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Dios es bueno. Dios es bueno y poderoso cuando un corazón va al Señor arrepentido y reconoce que Él es Dios y que solo Dios puede restaurar tu vida. Entonces, Dios hace las debidas reparaciones en nuestras vidas. Dios hace las debidas reparaciones en tu vida. ¿Cuántos necesitan ser reparados? Y Él lo hace con su poder y amor. ¿Y sabe por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguien que lo crea esta noche y puede dar un fuerte aplauso al Señor? Muchas veces hablamos de rompimiento, se rompen las cadenas, de liberación, que nos liberamos, ¿sí? Que eso que nos tiene atado. Pero muchas veces nos enseña o nos dan herramientas poderosas para poder ser libres. Se habla, se predica, pero las herramientas, ¿dónde están? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacer? Y en esta noche lo vamos a hacer. Amén. Si vos estás en esta condición, los músicos ya pueden venir, ¿eh? Y querés que el Señor rompa con esas ataduras, le dije que era cortito. Y si estás por primera vez o segunda vez o nos estás viendo por internet y vos decís, yo quiero también romper esas cadenas, eso que me tiene atado, aprisionado, sea cual sea, drogas, angustia, depresión, hay una persona que solo lo puede hacer y es Jesucristo. Así que te invito a donde estás que haga esta pequeña oración conmigo y decirle, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, hice cosas buenas pero también malas, de las malas me arrepiento. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y a partir de hoy quiero tener esas herramientas poderosas para romper toda la cadena, todo lo que me tiene aprisionado. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, segunda vez, o si estás ahí del otro lado viéndonos, mandanos un mensaje que queremos orar por tu vida. Iglesia, nos ponemos de pie. Como dije, si vos estás en esa condición y querés que el Señor rompa con esas ataduras y cadenas, te invito